Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, Ok, buenas tardes. buenas tardes. Es que Bien. ayer tuvimos unos problemas que no se escuchaba mi audio. Entonces, ahí estaba yo como preocupado. Si en algún momento se pierde el audio, me avisas para utilizar mi teléfono y hacer la presentación así. Esperemos que no nos pase. ¿Sale? Pero Sí. bueno, vamos a compartir la pantalla porque hoy tenemos mucho, 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 mucho que ver. Y bueno, pues vamos a iniciar. ¿Vale? El día de, el día de hoy, el día de hoy vamos a intentar ver dos temas, que es la teoría del consumidor y la teoría de las empresas. ¿Vale? Este, si te das cuenta, revisamos lo que hace la microeconomía, revisamos la importancia de la microeconomía en la economía, revisamos la microeconomía, la economía y la macroeconomía en términos generales, y después hablamos del mercado. Ahorita vamos a hablar del consumidor y cómo es que el consumidor se relaciona con el mercado. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de la empresa. Y entonces, entre empresa, mercado y consumo, se realiza o se desarrolla lo que es el proceso general de la microeconomía, donde estos tres elementos son, digamos que los básicos, ¿no? Esto pertenece al tema número 5 y bueno, pues con nuestro primer tema sería el concepto y determinantes de las demandas de las familias. A partir de las demandas o necesidades de las familias, las empresas crean productos o servicios que pues, se ajusten a estas situaciones que están solicitando. Por lo tanto, la demanda de las familias se refiere a la cantidad de bienes y servicios que están dispuestas a comprar y que pues dependen de varios factores, ¿no? Por eso es importante analizar las familias y el número de personas o el número de edades que estas familias puedan tener. Una familia joven va a tener diferentes necesidades que una familia a lo mejor un poquito más grande, con hijos ya más grandes, ¿no? O con hijos que ya no están en el núcleo familiar, pero que, bueno, siguen visitando a sus papás. Entonces, estos elementos son de análisis por parte no solamente del gobierno, sino por parte de las empresas. Y a partir de ese elemento de analizar la demanda de las familias, qué quieren las familias, bueno, pues vamos a entender que va a haber factores que determinan la demanda, ¿no? Factores que determinan qué es lo que quieren las familias y cómo lo quieren. Y dentro de esos elementos, para poder comprar un producto en México, en lo primero o de los primeros elementos en los que nos fijamos la mayoría de las personas, tiene que ver con el precio del bien, ¿no? Con el precio del producto. De hecho, llegamos en México y es como costumbre decir cuánto cuesta. Es lo primero, ¿no? Una vez que sabemos cuánto cuesta, podemos determinar si está dentro de las posibilidades de nuestro presupuesto o si está fuera de nuestro alcance, ¿no? Por lo tanto, el precio del producto, pues determina si lo compramos o no lo compramos. Luego, nosotros en nuestro proceso de necesidades y de demanda, vamos a analizar los precios de los bienes relacionados, ¿no? Yo quiero una marca de cualquier producto, pero esa marca me resulta costoso. El segundo elemento que yo analizo es el producto sustituto o el producto que más se le parece, ¿no? Y ahí hago una comparativa y una vez que hago la comparativa, yo puedo determinar qué producto puedo comprar, ¿no? Y esto es uno de los elementos que los países, los gobiernos más desarrollan porque esto le da cierto nivel de estabilidad a los precios y le da cierto nivel de necesidad o de satisfacción de necesidad a los consumidores.
¿no? No puedes comprar el producto A, pero sí puedes comprar el producto B. Y no puedes comprar el producto B, pero sí puedes comprar el producto C. Y entre ellos, teóricamente, la diferencia sería muy, muy pequeñita, ¿no? Y en el tercer factor de estos elementos vendría cuánto gano yo para poder determinar qué producto comprar. Que en ese sentido, en México, pues tenemos una ventaja, porque las características del mexicano dicen, quiero ese producto, ahorro, ahorro hasta tenerlo, ¿no? Que esa es una de las constantes. No tengo esta sensación de ahorro, pues entonces busco el sustituto, ¿no? Y me siento satisfecho con el sustituto. Y en México, para bien o para mal, si no tenemos el sustituto, tenemos el producto pirata, ¿no? Que técnicamente es para lo mismo, pero que sí está sujeto, pues, a que mis ingresos sean un poquito menores a los que podríamos tener para adquirir el producto original. Es por ello que no, la sociedad mexicana, si tú lo analizas, se considera una sociedad que en términos generales es una sociedad que está feliz, porque no tiene escasez de productos o servicios. Puede que no tenga los de mejor calidad o los de más alto precio, pero que tiene la posibilidad de comprar múltiples productos, la tiene. Y eso realmente, pues las empresas, los mercados y el mismo consumidor lo ha aprovechado. En cuarto lugar están las preferencias de los consumidores y aquí, bueno, pues nosotros ejecutamos una gama de precios y una gama de alternativas, ¿no? Puedes comprarte una playera de algodón por 80 pesos, puedes comprarte una playera de algodón por 200 pesos o puedes comprarte una playera de algodón por 1,500 pesos. Aquí ya depende exclusivamente de las preferencias del consumo, pero y bueno, a través de las preferencias del consumo hay una variedad de precios inmensas, ¿no? Ya aquí dependerá de cómo quieras tú gastar, ¿no? En quinto lugar estarían las expectativas de los consumidores, ¿no? Y las expectativas se fundamentan en dos, que el producto que compres te va a satisfacer por completo o la expectativa del consumidor es que el producto que tú estás viendo a un precio alto tienda a ir bajando, ¿no? Con el tiempo. Y lo puedas encontrar de oferta, los puedas encontrar de promoción y te lo puedas llevar. Esas son las dos formas de expectativa que tiene el consumidor. Y esto lo utilizan las empresas para determinar el precio, ¿no? Si yo no le bajo el precio a mi producto, es porque mi producto es de muy buena calidad, o por lo menos esa es la información que se quiere dar. Y si mi producto baja de precio, es porque quiero poder llegar a los consumidores considerando que a lo mejor el precio de entrada no era el adecuado. En sexto lugar está la composición y el tamaño de la población. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ellos no tienen problema porque tienen múltiples productos y eso hace que tengas una variedad muy grande de qué? De precios, ¿no? Puedes comprarte un chocolate de 10 pesos o puedes comprarte un chocolate de 50 pesos, ¿no? Y hay una fluctuación de muchas marcas que te van a decir un chocolate de 20, un chocolate de 15, un chocolate de 30, un chocolate de 40, ¿no? Y aquí la composición del tamaño da para crear muchos, ¿qué? Muchos precios, ¿no? Y para crear muchas ofertas o para mantener el precio de los mismos. Que esa es una gran ventaja de las poblaciones que están muy, muy concentradas. Luego tendríamos que la demanda establece sus variables o los factores por los que compra y luego va a utilizar el concepto de la utilidad total o de la utilidad marginal. Y bueno, la utilidad total se refiere a la satisfacción o bienestar que genera un consumidor obteniendo al consumir una determinada cantidad de bienes o servicios, ¿no?
esta es una trampa que utilizamos o que utilizan los empresarios para que nunca estemos satisfechos, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado de satisfacción de comprarte un par de tenis tiene una escala pequeña de tiempo. Y aunque sean nuevos y aunque estén funcionales y aunque sean muy buenos, lo que tú vas a querer en el corto plazo es volverte a comprar otros tenis. Y esto pasa con todos los productos. Teóricamente, si tú te compras un producto que te gusta mucho, te va a satisfacer mucho, ¿no? Y vas a decir, ya no necesito más. Pero en la realidad, en la realidad, lo que va a suceder es que tú vas a querer seguir consumiendo dicho producto, ¿no? Vas a una fiesta, te tomas 3 cervezas y esa sería la utilidad total. 3 cervezas y me siento listo, me siento contento. Pero ¿qué pasa? Que no te tomas solamente 3 cervezas, sino que vas por la cuarta, vas por la quinta y así, porque no, el grado de satisfacción nunca es total. Eso es en cuanto a al concepto. Y luego, ya en la definición, nos dice que la utilidad total representa la suma total de la satisfacción que un individuo obtiene al consumir determinados conjuntos de bienes o servicios, ¿no? Y entonces, a partir de tus condiciones familiares, tú determinas tu utilidad total. Para una mujer soltera, la utilidad total pueden ser zapatos, bolsos, maquillaje, peinados, ropa, ¿no? Y eso le va a dar una satisfacción completa. Pero para una mujer casada con hijos, la satisfacción total puede ser la comida, la despensa, ¿no? Y hasta, por ejemplo, el gas de la cocina lleno o recién comprado le causa un nivel de satisfacción total. Y entonces, esto es muy analizado por las empresas, pues para promover, para desarrollar, para crear conciencias de qué es lo que debes de comprar. Y esto, de alguna otra manera, es la forma en cómo nosotros guiamos o se guían a los consumidores para comprar lo que nosotros queremos que compren a partir de sus condiciones, ¿no? Soy un adolescente de 18 años. ¿Con qué se va a sentir satisfechos? O sea, ¿con qué se va a sentir satisfecho? Tal vez con su celular muy nuevo, tal vez con, no sé, sus videojuegos, tal vez con los tenis de moda que todo mundo trae, o las personas de su edad, ¿no? Pero no le interesa que la despensa de su casa esté llena, no lo visualiza. Y entonces nosotros utilizamos estos conceptos para crear caminos sobre de los cuales los consumidores puedan andar, ¿no? O puedan comprar. Luego dejamos la utilidad total, pasamos a la utilidad marginal. Y la utilidad marginal es la satisfacción que se obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o un servicio. Yo te digo qué comprar a partir de tu perfil y después yo te digo que debes comprar una unidad más y te vas a sentir más feliz. Vas al súper y vas por 4 cosas, pero terminas llevándote 8. A eso se le llama la utilidad marginal. Vas a comprar un rollo, una bolsa de papel de 4 rollos, pero terminas por comprar no una bolsa de 4, sino una bolsa de 12. Porque sientes que es altamente necesario y que en algún punto lo vas a utilizar. Tienes un año que acabas de comprar hace un año te compraste un celular y ya empieza tu cabeza a decirte, ya hay que cambiarlo,
ya hay que cambiarlo, ya salió el nuevo, mira ese celular de pantalla flexible, mira ese almacenamiento que tú no tienes. Y el hecho de comprar otro celular, aunque el primero esté funcional, te causa una satisfacción muy grande. Las mujeres tienen 5 pares de zapatos y el sexto no lo ven mal, el séptimo no lo ven mal, el octavo no lo ven mal, porque allí se utiliza el concepto de la utilidad marginal. Este concepto se analiza por la microeconomía en todas sus facetas y no, se utiliza para determinar la cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar. ¿Las mujeres están dispuestas a comprar más zapatos? Sí. ¿Las mujeres están dispuestas a ponerse uñas en las uñas? Sí, Sí. ¿Los hombres estamos dispuestos a, después de la caguama 25, seguir tomando? así es como debe ser. Como debe de ser, ¿no? Ese es el concepto claro de la utilidad que marginal, ¿no? Si yo compro una unidad más, me voy a sentir más satisfecho. Aunque puede ser que esa unidad extra no la utilice yo en mucho tiempo. Ni siquiera me la ponga, ni siquiera la use, pero la tengo ahí y eso para efectos microeconómicos nos causa una satisfacción. Entonces, los empresarios trabajan con la utilidad total y con la utilidad marginal. ¿Para qué? Para que nosotros siempre, siempre, siempre estemos consume y consume y consume y consume. Aquí no vamos a decir si es bueno o malo, simplemente es un hecho que las empresas utilizan para seguir produciendo, ¿vale? Y bueno, pues las empresas te dicen, es que yo no te obligo, sí te guío, pero no te obligo. Y entonces, pues ahí descargan una parte moral que pues, deberían tener, pero que no tienen. Por lo tanto, la utilidad marginal puede ser positiva cuando compras una unidad extra que necesitas, puede ser negativa cuando esa unidad extra se vuelve otra unidad extra y otra unidad extra y otra unidad extra y otra unidad extra, ¿no? O puede ser igual a cero. Yo he visto gente que compra el mismo modelo de zapatos y ahí no hay más satisfacción, es cero, es solamente utilidad, pero ya ni siquiera se vuelve ¿qué? Marginal, ¿no? La señora compra un yogurt y compra el mismo yogurt del mismo sabor. No hay más satisfacción. Hay utilidad total, pero no utilidad marginal. Y entonces cuando es utilidad total, se vuelve utilidad marginal cero. Entonces ahí no es posible generar algo positivo de la compra extra que estás haciendo. Por lo tanto, y luego, la utilidad marginal depende de las preferencias de los consumidores, ¿no? A un adolescente que compre, que él lo manden a comprar 2 yogures de a kilo, no le produce ninguna, ¿qué? Satisfacción. Pero si va a la ama de casa, el simple hecho de tenerlo y de comprar uno pequeñito le causa doble satisfacción. Entonces, aquí depende de las situaciones del consumidor y de las preferencias que éste tenga. Y tercero, la utilidad marginal disminuye a medida que se consumen más unidades, que es el problema que estamos sufriendo, que nosotros consumimos cada vez más y en periodos más cortos de tiempo, ¿no? Puede ser que en el plano social digamos que no hay dinero, pero en el plano microeconómico, el consumidor siempre está gastando y está gastando y está gastando y está gastando, solamente que el problema es que ya no se siente tan satisfecho por el número de productos que está adquiriendo, por los excedentes.
Y eso lo único que hace es entrar en una espiral. Compro, me siento satisfecho, cada vez menos, vuelvo a comprar para sentirme satisfecho y se me acaba pronto y vuelvo a comprar, ¿no? En ese sentido, los empresarios se van a sentir que felices y contentos, ¿no? Porque se sigue consumiendo y consumiendo su producto. Y pues eso les va a arrojar ganancias. Desafortunadamente, en algún punto, ese consumidor va a decir, ya no quiero este producto porque ya no me está satisfaciendo. Por el otro lado, el empresario va a decir, no importa, porque siguen creciendo personas, siguen haciendo personas que quieren este producto, ¿no? Ya nos preocuparemos cuando ya no haya ninguna persona o el número de personas que nos compra si disminuye. Y eso nos trae consigo el tercer, digamos que el tercer acto, que sería el comportamiento del consumidor, ¿no? Y el comportamiento desde el punto de vista de la microeconomía se analiza como se analiza cómo las personas toman decisiones para adquirir, usar o desechar los productos o los servicios, ¿no? Hay todo un proceso, hay todo un análisis y hay múltiples variaciones que la microeconomía hoy estudia. Si hiciéramos una comparativa entre el proceso de compra de una persona de los 90 o del 2000 a una persona de 2025, realmente nos asombraríamos, porque las personas del 2000, de los 90, tenían procesos mucho más amplios para comprar que lo que hoy tienen los nuevos consumidores. El consumidor antiguo analizaba múltiples factores para poder comprar y consideraba que el producto le iba a durar muchos, ¿qué? Muchos años. El consumidor de ahora simplemente compra por el gusto y el tiempo en que dure el producto realmente no le interesa mucho, ¿no? Porque estamos en el tiempo de que todo es temporal y así lo han diseñado las empresas. Por lo tanto, sí debemos analizar cómo la gente compra lo que compra. Una vez que analizamos lo que compra, vamos a tratar de entender cómo el consumidor utiliza su tiempo, ¿no? Hoy tardamos menos en decidir comprar algo porque todo está más a la mano, ya sea en el mercado físico o en el mercado virtual. Hoy, técnicamente, las nuevas generaciones tienen más dinero que lo que tenían las antiguas generaciones y valoran menos el dinero que lo que valoraban las antiguas generaciones. Por lo tanto, pueden comprar más, pueden gastar más y pueden gastarlo en repetidas ocasiones. Tercero, hoy en día comprar ya no es agotador porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu dispositivo y lo puedes hacer prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Entonces, estos elementos son, pues, muy básicos para decir, ya no hay esfuerzo y por lo tanto, si no hay esfuerzo, hay menos satisfacción, que esto se ha diseñado para que así sea. En cuarto lugar, cuánto le satisface el producto y cuántas necesidades cubre ese producto. Y como hemos visto, desafortunadamente o afortunadamente, cada vez menos. Dentro de los procesos de compra hay factores que determinan el comportamiento del consumidor, como por ejemplo los factores externos. Que los factores externos pueden ser las redes sociales, lo que te dice Instagram que está de moda, lo que te dice Twitter o X que está de moda, lo que tú ves en Facebook que está de moda o lo que hoy me parece ser que está más de moda que es el TikTok, ¿no? Ese factor externo crea una sensación de quiero y luego vienen los factores, perdón, los factores, después vienen los factores internos que te dicen, oye, ¿y si estará bueno? Sí lo quiero, oye, ¿sabes qué? Lo necesito, oye, me gustaría tenerlo. Y tu cabeza empieza a generar el concepto de necesidad, ¿no? Y ahí vienen las actitudes lógicas y los pensamientos humanos. Las mujeres tienen una frase que a mí me encanta.
que es lo necesito, ¿no? Y los hombres tienen una frase que determina todavía este consumismo de menor manera, que es lo quiero. Hay una diferencia grande entre el necesito, ¿no? Necesito tomar agua porque si no me muero, necesito respirar porque si no me muero, necesito mis pastillas para la presión porque si no me enfermo, a lo quiero. Lo quiero es como, pues sí, lo quiero, pero no es como lo más importante en mi vida. Y esas son actitudes que se generan por la naturaleza que existe entre hombres y mujeres. Y siempre se ha dado. Las mujeres hacen una revisión y te van a decir, lo necesito. Y los hombres van a decir, oye, está chido, oye, sí estaría bueno comprarlo, oye, sí como que lo quiero, pero nunca se refieren a un producto como de lo necesito. Es una expresión más de mujeres y esos son los pensamientos humanos que nos rodean. Y luego vienen las necesidades y los deseos, que particularmente en este tiempo se ejecutan más los deseos. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué me voy a, qué le voy a expresar al mundo? ¿No? Por ahí de 2010, la gente agarraba y le hacía así. Y curiosamente quitaba la mano para que se viera la manzana, porque la manzana les daba una sensación de estatus, de más altos, ¿no? Hoy en día, pues ya no es tan relevante, pero hoy sacas el celular y le haces así, ¿no? O lo desdoblas, ¿no? Y lo desdoblas y eso te eleva. Eso a lo mejor la gente ni lo nota, pero tú lo conviertes en un deseo y en un satisfactor. Esos elementos están súper cuidados, súper estudiados para que se presenten así. Y de alguna otra manera nos hacen crear una expectativa de cómo nos vemos, cómo nos deben visualizar las personas y nos establece en parámetros de éxito, parámetros de fracaso, parámetros de gente bien, parámetros de gente mal, que a lo mejor a la gente ni le importan, pero que para nosotros sí son relevantes. Y luego tendríamos la teoría del comportamiento del consumidor racional, que este se ejecuta cada vez menos, que plantea que los consumidores actúan de manera consciente basada en actitudes lógicas. Y la realidad es que no, cada vez somos menos racionales al momento de comprar un objeto, ¿no? Cada vez más nos dejamos llevar por la necesidad o el deseo. Y en ese sentido, la racionalidad se puede medir en una curva donde tú dices, sí es necesario, pero en este momento no lo quiero. Sí está bonito, pero no es para mí. Sí está muy bien, pero el precio no es el que, no es el correcto. ¿Ves el producto? Tus deseos se elevan, pero cuando lo analizas racionalmente, la curva cae porque lo miras con indiferencia. A eso se refiere la curva de indiferencia, ¿no? Que ejecuta para todo. Tú vas a una pastelería y preguntas por el pastel, 900 pesos, y dices, no, este pastel no es para mí. O lo que sucede el día de Reyes, que hay roscas de Reyes de 2,200, 2,300, 3,400 y hasta 5,000 pesos. Y entonces tú dices, no, la lógica me dice que no puede una rosca de Reyes costar este precio y racionalmente la desechas. Desafortunadamente, como estamos en un mundo pues virtual muy poderoso, nuestra racionalidad de compras se hace cada vez que menor y por lo tanto, pues no, ya casi no lo ocupa. Esos serían algunos conceptos que utilizamos de los consumidores y pasaríamos a la teoría de la empresa o de la producción. Y dentro de la teoría de la empresa y de la producción tenemos los factores de la producción. Ya analizamos el mercado, ya vimos un poquito el consumo y ahora vamos a ver
ya vamos a ver a la empresa. Y dentro de la empresa, nosotros vamos a tener que los factores de la producción son los recursos que se usan para crear bienes y servicios, ¿no? ¿Qué son los factores de la producción? Son los recursos que usamos para producir o para servir. Y estos factores de la producción son la base de todas las economías. Por lo tanto, la economía suele identificar cuatro factores. Ahora, porque hace algunos años solamente identificaba tres y ahorita explicamos por qué. El primer factor tiene que ver con la tierra, con todos los recursos que la tierra nos da. La tierra nos da espacio, o sea, la dimensión nos da poder, ¿no? No es lo mismo un terreno de 50 metros que uno de 200. ¿Cuál vale más? El de 200. El de 200, ¿no? La tierra es preciada. No es lo mismo una tierra que puede producir papas que una que puede producir aguacates. ¿Cuál vale más? Aguacates. La de los aguacates. No es lo mismo una que produce aguacates que una que produce oro. ¿Sí me explicó? Entonces, Sí. la tierra es un recurso natural. En México no tenemos problema porque somos un país extremadamente grande, con 2 millones de kilómetros cuadrados, incluidos ciertas áreas del mar. Y todos esos son recursos que se pueden explotar. Por lo tanto, en México tenemos un factor de producción muy bueno como es la tierra. El segundo factor de la producción es el trabajo. En México, en mi poca experiencia, todo el mundo quiere trabajar, porque trabajar implica progresar, porque progresar implica vivir mejor, ¿no? Y porque nos enseñaron, por lo menos, repito, a lo mejor en mi experiencia pequeña, nos enseñaron que el trabajo es la forma de salir adelante. En México no tenemos problema porque la gente no trabaje. En México tenemos problema porque el trabajo es mal pagado, es negreado, es extenso, ¿no? Porque los patrones son encajosos, pero no porque no queremos trabajar. Y en México no tenemos problema, somos una nación con 132 millones de habitantes que un porcentaje grande está en edad productiva y quiere trabajar. Entonces México es rico también en qué? En trabajo, en personas que podrían trabajar. Y el tercer factor de la producción es el capital. El capital son los bienes que se han invertido para producir otros bienes, como la maquinaria, la fabricación de herramientas, el transporte y otros. El capital, pues desafortunadamente no es para todos, no todos lo tenemos, no todos lo disfrutamos, pero aquellos que lo han logrado juntar o recolectar a través de su trabajo o de las formas que sea, pues tienen la posibilidad de comprar tierra y de rentar trabajo. Y una vez que tienen la posibilidad de comprar tierra y rentar trabajo, pueden empezar ¿a qué? A producir. Y el cuarto elemento de los factores de la producción tiene que ver con el emprendimiento. Y el emprendimiento es la capacidad que tienen estos, los capitalistas, de crear negocios. ¿A alguien se le ocurrió crear una aplicación que te traía el taxi a tu casa y que te cobraba más barato y ¡pum! Se hace rico. ¿A alguien se le ocurrió que los juegos te los iba a vender y después te iba a vender unas aplicaciones para hacer un juego más interesante? ¿No? Y ¡pum! Se hizo rico. ¿A alguien se le ocurrió que el celular debería traer una funda para protegerlo y que la pantalla debería tener una mica para que lo proteja de caídas? Eso es emprendedurismo. ¿A alguien se le ocurrió afuera de su panadería poner un puesto de pepitas saladas, ¿no? 5 pesos. Y a partir de ahí,
generar dinero. Ahí a lo mejor no genera riqueza, pero sí genera dinero. A alguien se le ocurrió, afuera de su casa vender elotes. Esos elementos son en pequeña escala, pero formas de capital, donde utilizan una parte de la tierra, de los recursos, y utilizan el concepto de trabajo. Por eso se le considera que los factores de la producción antes eran tres: tierra, trabajo y capital, y que ahora es tierra, trabajo, capital y emprendedurismo, ¿no? O sea, el que emprende, el que determina hacia dónde vamos, ¿no? Y una vez que tenemos estos elementos, nosotros debemos pasar ya en un plano un poquito más grande, no tan pequeño, al coeficiente de producción, donde el coeficiente de producción es el valor que se obtiene al dividir el valor bruto de la producción entre el número de trabajadores que nosotros tenemos. Imagínate que una señora tiene un puesto de quesadillas y la señora del puesto de las quesadillas puede producir 400 quesadillas en un día, en un turno de 8 horas. Si tú divides 400 entre 1, el coeficiente te sale muy alto, ¿no? Porque la señora una sola produce un montón de cosas. Esto ejecuta para las empresas. Imagínate que Grupo Corona va a fabricar 1 millón de cervezas en un día, pero para ese millón de cervezas solamente necesita a 70 empleados. El factor de la producción se vuelve ¿qué? Altísimo, ¿no? ¿Qué buscan las empresas? Que con menos trabajadores se produzcan más unidades. Porque al producir más unidades nos volvemos mucho más productivos, ¿no? Y la productividad necesita como primer elemento la producción total, el coeficiente de producción, y después va a empezar a sumarle la, eh, la tecnología que le aplica a la fabricación del producto, qué tan capacitados están sus trabajadores, los materiales que estos tienen. ¿Para qué? Para que su empresa se vuelva cada vez y cada vez y cada vez más productiva, ¿no? Estos factores de la producción total o el coeficiente de producción total son elementos que se revisan y se revisan y se revisan y se revisan con la intención de que cada cierto periodo nuestro producto se mantenga en una fabricación barata para que nosotros lo podamos vender, ¿qué? Muy caro, ¿no? Y esto le va a traer como consecuencia a la empresa, pues que genere ganancias gigantescas, ¿no? Estos elementos se analizan, no son fáciles de visualizar, debemos de reconocerlo, no son fáciles de visualizar, no son fáciles de modificar, pero si se logran modificar, aunque sea por poquito, nosotros empezamos a ser productivos, donde la productividad mide la relación entre la producción y los recursos utilizados, ¿no? Siempre va a ser así. Y lo que las empresas hoy apuestan es a ser cada vez más que más productivos, ¿no? Por lo tanto, los factores como la tecnología, la educación, la eficiencia, la innovación, la infraestructura influyen directamente en la productividad. ¿Sale? Y hasta aquí le vamos a dejar porque solamente me quedan 18 segundos, pero ya están 2 videos en la plataforma, ya mucho más explicados, y pues le dejaríamos hasta ahí. ¿Alguna duda? Sí. No, todo bien. Mil gracias. Excelente fin de Gracias. semana, excelentes vacaciones. Próximo domingo no nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.